Continuando con los problemas de optimización con restricciones de igualdad, nos piden analicemos los óptimos locales de la función. Prácticamente nos están indicando que utilicemos la condición de primer orden y la condición de segundo orden. Primero lo que tenemos que hacer es definir el dominio de f, encontrar el dominio de f, es a partir de la función objetivo. Notemos que como está en términos de logaritmo, recuerda que la parte interna del logaritmo tiene que ser mayor que 0 y esto también tiene que ser mayor que 0. Entonces, el dominio van a ser todos los valores de x, y que pertenecen a R2 tal que x tiene que ser mayor que 0 y y tiene que ser mayor que 0. Y recordemos que este conjunto se define como R2 sub más. Entonces f sería su conjunto de partida de R2 sub más hacia R, donde está definido en términos de logaritmo de x más el logaritmo de y. Y el g lo vamos a definir a partir del dominio de f, que también sería de R2 sub más hacia R. Y esto se define a partir de las restricciones. Tomamos de las restricciones x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora tenemos que definir el conjunto S. Este conjunto S serían todos los elementos que pertenecen a R2 sub más tal que gx, y es igual a al cuadrado. Si este conjunto S sería compacto, podemos utilizar el teorema de Ballestras y de esa manera encontrar los valores óptimos. Pero en este caso, este conjunto no va a ser cerrado. Y si no es cerrado, por lo tanto, no es compacto. ¿Y cómo podemos notar eso? Recordemos una observación que habíamos dado anteriormente, que en primer lugar tenemos que observar este conjunto. Este conjunto tiene que ser R sub 2 cuadrado. Pero en este caso es R sub 2 sub más. Entonces está fallando esa condición. No podemos utilizar ese teorema, esa observación. Entonces otra manera de poder garantizar que ese conjunto no es cerrado, podemos hacerlo gráficamente. Graficamos esa curva. Notemos que estos valores no lo va a tomar. Ese sería el conjunto S. Y se puede observar gráficamente que la frontera de S no está incluido en S. ¿Por qué no está incluido? Porque notemos que el punto 0,A pertenece a la frontera de S, pero 0,A no pertenece al conjunto S. Entonces, de esa manera se justifica que la frontera no está incluido en S. Y recordemos que si se cumplía que la frontera estaba incluida en S, el conjunto es cerrado. Entonces, de esa manera estamos garantizando que este conjunto S no es cerrado. Entonces no es posible utilizar en este caso el teorema de Ballestras. Ahora, para poder utilizar lo que viene a ser las condiciones de primer orden y segundo orden, primero vamos a indicar que f tiene que ser de clase C2. Para que sea de clase C2, sus derivadas parciales de segundo orden tienen que ser continuas. Entonces derivamos con respecto a x primero. Sería 1 sobre x. Y con respecto a y sería 1 sobre y. Ahora f con respecto a x sería menos 1x al cuadrado. Y con respecto a y sería menos 1 sobre y al cuadrado. Y ahora también necesitamos las cruzadas x, y. Esto sería 0. F y x también sería 0. Y notemos que estas funciones son continuas. Son continuas en R2 sub más. Entonces podemos decir que f
es de clase C2 en R2 sum más. Ahora tenemos que analizar el G. El G, por ser una función polinómica, como G es una función polinómica, entonces el G es de clase C2. De clase C2 en R sub 2 sum más. Tengamos presente que toda función polinómica va a ser de clase C2. Ahora tenemos que analizar la cantidad de ecuaciones. Tiene que ser menor que la cantidad de variables. Y eso de ahí se cumple porque tenemos una sola ecuación y dos variables. Entonces esto de aquí se cumple. Ahora tenemos que analizar la condición de regularidad. Para eso tenemos que calcular la gradiente. Recordemos que g de x, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si nosotros derivamos con respecto a x, va a ser igual a 2x, con respecto a y va a ser igual a 2y. Entonces de esa manera vamos a poder obtener el vector gradiente. Y recordemos que como por el dominio, el x tiene que ser mayor que 0. X tiene que ser mayor que 0 y y tiene que ser mayor que 0. Eso quiere decir que este vector gradiente nunca va a ser el vector nulo. Entonces esto va a ser diferente del vector nulo. Entonces ya con eso estamos garantizando la condición de regularidad. Ahora tenemos que construir nuestra función lagrangiana, que sería de esta manera, más lambda, y eso recordemos que se obtenía a partir de la restricción, sería a al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, donde f lo conocemos, está en términos del logaritmo de x más el logaritmo de y, más lambda por al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, derivando con respecto a x, vamos a obtener lo siguiente: 1 sobre x menos 2x lambda. Ly va a ser igual a 1 sobre y menos 2y lambda. L lambda va a ser igual a al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Lo que tenemos que hacer ahora es cada uno de ellos igualarlo a 0. Lo igualamos a 0 y vamos a obtener un sistema de ecuaciones que me va a permitir encontrar el valor de x y de y. De aquí vamos a poder obtener el sistema de ecuaciones, que sería 1 sobre x es igual a 2x lambda. De aquí tenemos 1 sobre y es igual a 2y lambda. Y de aquí vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado es igual a al cuadrado. Y resolviendo estas dos ecuaciones vamos a obtener que x al cuadrado va a ser igual a y al cuadrado. Reemplazando en la tercera ecuación vamos a poder encontrar el valor de x. X va a ser más o menos a sobre la raíz cuadrada de 2, donde este a tiene que ser mayor que 0. Si este a es mayor que 0, recordemos que el x tiene que ser positivo por el dominio. Entonces el x necesariamente tiene que ser a sobre raíz de 2 con el a mayor que 0. Y de esa manera vamos a poder obtener el y. Como son iguales, entonces tenemos el mismo valor. Ahora lo que queda es obtener el lambda. A ver, el lambda va a ser 1 sobre a al cuadrado. Eso sería el valor de lambda. Al momento de despejar nos va a quedar ese valor.
Ahora necesitamos encontrar la hessiana, la matriz hessiana. A ver, la matriz hessiana, ¿cómo lo podemos calcular? Por acá lo vamos a indicar. La matriz hessiana, recordemos que tiene como elementos LXX, LXY, LYX, LYY. Entonces vamos a calcular cada elemento a partir de LX. A ver, LX, X, si derivamos con respecto a X nos va a quedar menos 1 sobre X al cuadrado menos 2 lambda. Si derivamos con respecto a Y, en Y nos va a quedar menos 1 sobre Y al cuadrado menos 2 lambda. Luego también necesitamos LXY, las cruzadas, que sería 0. Y YX también sería 0. Entonces, al momento de reemplazar vamos a obtener nuestra matriz. Pero antes de eso necesitamos encontrar en base a este punto que hemos encontrado. Entonces vamos a reemplazarlo. Si reemplazamos en base a ese punto, recuerda este X tiene que ser A raíz de 2. Este Y tiene que ser A raíz de 2. Y este lambda también tiene que ser, 1 sobre A al cuadrado. Entonces, reemplazando, vamos a poder obtener, reemplazando esos valores, vamos a poder obtener nuestra matriz. A ver, si reemplazamos y ahí observamos que nos sale menos 4 sobre A al cuadrado. Y con respecto a YY, si evaluamos en ese punto, nos sale también lo mismo, menos 4 sobre A al cuadrado. Y con respecto a LXY, en ese punto nos sale 0. XY en ese punto también nos sale 0. Entonces, por lo tanto, ya tenemos nuestra matriz hessiana, que sería menos 4 sobre A al cuadrado, 0, 0, y acá sería menos 4 al cuadrado. Notemos que los valores propios de esta matriz son negativos. Y si los valores propios son negativos, recordemos que esta matriz es definida negativa. Y si es definida negativa, entonces ya no sería necesario calcular su espacio tangente, ¿no? Ya no sería necesario. Entonces ya podemos concluir que el punto que estamos analizando sería un máximo local, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a decir. Entonces el punto que habíamos analizado, que era A sobre raíz de 2, A sobre raíz de 2, este punto es un máximo local. Y de esa manera solucionamos el problema.